Hace algunos días, el intendente de Rocha, el nacionalista Alejo Umpierres, volvió a poner sobre la mesa la discusión y de hecho pidió modificar la tolerancia cero, el alcohol cero, para poder manejar algo que está vigente en nuestro país por ley desde el año 2015. En esa misma línea, unos días después, también se pronunció el intendente de Maldonado, el también nacionalista Enrique Antía, quien agregó que esta ley lo que hace es atentar contra las reuniones familiares. Otra vez se vuelve a discutir sobre este punto. ¿Cuánto pesa la industria? Por ejemplo, en esta discusión de todos estos temas estaremos hablando esta noche con un especialista. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. El intendente de Rocha, Alejo Umpierres, ha sido uno de los defensores del cambio de normativa para que se pueda conducir con 0.3% de alcohol en sangre. En la actualidad, la ley establece que no se puede ingerir bebidas alcohólicas y, en caso de hacerlo, la persona será sancionada. En su cuenta en Twitter, el jefe comunal volvió a hacer referencia al tema y citó un informe de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. El estudio, que va desde el año 2013 al 2019, afirma que el 93% de los accidentes de tránsito se dan entre personas que no han tomado alcohol. Hablamos de que si una pareja de veteranos se junta a tomar una copa de vino y a comer, no tengan que irse en taxi. Son versiones en las que el prevenir atenta contra la libertad responsable, señaló el jefe comunal en entrevista con el diario El País. Otro de los actores políticos que volvió a instalar la discusión en torno a la tolerancia cero a principios de este 2023 fue el intendente de Maldonado, Enrique Antía. Yo te digo, no puedes tomar una copa de alcohol si manejas. Cero alcohol, decís el cero alcohol. Sí, cero alcohol. Pero yo tengo mi diferencia ahí. ¿Por qué? Esa medida fue tomada en un momento donde estaba el Frente Amplio al frente del gobierno. Yo estaba en la Comisión de Transporte del Senado. Mira. Conozco bien la discusión, cómo fue. Y Vázquez había tenido éxito con el tema del tabaco y querían prohibir todo. Prohibir todo, ¿no? Y la verdad que el cero, es decir, también atenta contra aquellas reuniones familiares donde tomas una copa o una cervecita. Y además, antes era 0,3. Ese margen del 0,3 te permitía medirte. Claro. Y si, bueno, la gente se agarraba a la práctica, yo tomando esto no me da. Ahora, si es el cero y vos tomás un sorbo, marchaste. Sí. Entonces decís, bueno, me tomo toda la botella. Claro. Entonces no educa. Ya que marcho. Marche con todo, no educa. Yo creo que el camino debería ser un camino diferente, con un 0,3, advertencia en primera instancia y después sí, te bajo la caña. Bueno, y vamos a hablar de este tema esta noche aquí en Lado B en vivo en la pantalla de TV Ciudad con el doctor Gerardo Barrios, expresidente y fundador de la UNACEB, hoy asesorando de manera honoraria a la Intendencia de Montevideo. Gerardo, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Bien, muy gustoso de estar acá contigo y con la audiencia. Bueno, es un tema que se sigue hablando, ¿no? Puede pasar un tiempo, quizás no, ahí quizás no escuchamos hablar del tema, pero cada tanto aparece algún dirigente político que vuelve a poner este tema sobre la mesa y ahí se vuelve a generar una discusión. Obviamente que ya conocemos tu punto de vista, has hablado mucho, has tratado de difundir este tema de si uno maneja no debería tomar, si uno toma no debería manejar, pero ahora vuelve esta discusión. ¿Qué lectura haces, por ejemplo, de este tema? Bueno, en principio parece mentira que todavía al día de hoy sigamos discutiendo lo que en el mundo ya no se discute. Nadie discute los efectos del alcohol en la conducción, independientemente de la cantidad. Por lo tanto, el tema central tiene que ver cómo los gobiernos establecen los descensos en las tasas permitidas de alcohol. Y así Uruguay llegó a la tasa cero, con un resultado muy importante. Es decir, hay que ver que del año 94 era 0,8 recién. Más adelante, en el año 2007, se estableció, y en el 2008, el descenso paulatino en la cantidad de alcohol permitida para conducir vehículos, y a partir del 2016 se puso en práctica la tasa cero. El hecho es que yo lo que lamento es que no se tenga la real dimensión de lo que se está diciendo, porque esto cuesta vidas. Esto cuesta vidas, cuesta lesiones, cuesta destrucciones de familias, y lo ven y lo difunden ustedes en los medios de comunicación cuando hay siniestros de tránsito donde el alcohol está presente.
Entonces, bueno, eso también nos tiene que alertar y tiene que alertar también a la población de no confundirse, con pensar que con 0,1, bueno, no está tan malo 0,2 o 0,3. No, con 0,1, 0,2 y 0,3 está demostrado que eso influye en la conducción vehicular y expone al factor de riesgo siniestros de tránsito con lesionados. Y aparte, por otro lado, es también no reconocer lo que ha sido la historia de la tasa de alcohol en el Uruguay en sus resultados a partir del año 2008. En 2007 se crea la UNACEB y empezamos a funcionar en el 2008. Y realmente uno a veces insiste poco con este tema porque, bueno, parece que es algo habitual ya a esta altura, que la población lo ha comprendido, que si toma alcohol no conduce. Para eso no tiene nada que ver lo que se está diciendo de la fiesta. Las fiestas siguen estando, digamos, habilitadas. Si uno quiere tomar alcohol con su familia lo podrá tomar, pero el tema es no conducir vehículos por la exposición al riesgo que se tiene. El que volvió a hablar sobre el tema, lo veíamos en el disparador, yo lo mencionaba en la introducción, es el intendente de Rocha, Alejo Umpierres. Él se basa en un informe de la UNACEB entre el año 2013 y 2019, en el que se dice que el 93% de los siniestros de tránsito son protagonizados por personas que no habían tomado, que no tenían un control positivo en este caso. ¿Qué lectura haces, por ejemplo, de ese balance que hace el intendente? Bueno, eso es totalmente erróneo en el análisis, porque eso sucede con cualquier factor de riesgo. Si uno toma en cuenta lo que es la utilización del casco o el cinturón de seguridad, la inmensa mayoría, digamos, bueno, se maneja con digamos, esos dispositivos. Sin embargo, los que sufren siniestros y tienen el costo social de este problema, digamos, bueno, son un porcentaje menor. Esto es como, digamos, pedirle a un factor de riesgo que sea el responsable de los resultados de todos los factores que están en juego. Eso es una visión realmente que fue abandonada hace mucho tiempo, pensar que con actuar en un factor de riesgo se soluciona el problema. Esto no es monocausal, es multicausal, hay muchos factores que están en juego y por lo tanto hay que actuar en todos los niveles, incluido el alcohol y drogas, ¿no? Es decir, no es una forma de encarar adecuadamente. Aparte, uno cuando hace alguna medida con relación a la seguridad vial, digamos, se basa en la evidencia, se basa en la documentación que hay a nivel internacional y también nacional. Acá no hay ninguna institución ni ningún organismo vinculado a todo lo que tiene que ver con la movilidad que esté apoyando iniciativas de este tipo que son un retroceso en las políticas de seguridad vial. No es como se dice, digamos que, bueno, esto como Tabaré que venía enfilado con el tema del tabaco, vamos arriba con el alcohol. No, porque esto nosotros lo teníamos ya discutido desde el año 94 en la primera tasa. Cuando empezamos a trabajar desde el Sindicato Médico en crear, digamos, un grupo, y así fue que se hizo, vinculado a la creación de la UNACEB, una de las políticas que estaba era el tema de bajar las tasas y así se hizo con la ley, pero no era la única, son varios factores que son los que se interviene para bajar la cantidad de lesionados en el tránsito. Aquellos que quieren eliminar la tolerancia cero señalan de que, bueno, una copa de vino o un vaso de cerveza no afectaría después a la hora de manejar. Como médico te pregunto también, ¿qué efectos tienes, por ejemplo, consumir aunque sea una copa de vino? Yo los convido a que lean, que estudien cuáles son las evidencias con relación a eso, qué trabajo hay que apoye esa postura. Al contrario, hay trabajos nacionales del Departamento de Emergencia del Hospital de Clínicas realizadas por su profesor, que es el doctor Fernando Machado, junto con Julio Trochansky, que es otro cirujano también de trauma del hospital, que demuestran claramente que la sola presencia de alcohol en el organismo, la evolución de los pacientes es peor. Por lo tanto, el alcohol es un indicador de malos resultados cuando se tiene, digamos, el siniestro de tránsito. Entonces, acá no hay mucho que discutir. Por eso decíamos, en el mundo no se discuten los efectos del alcohol porque ya hay suficiente evidencia. Yo creo que lo que falta es, bueno, analizar cuáles son las recomendaciones. La Academia Nacional de Medicina del Uruguay y de Argentina se han pronunciado aquí por la tasa cero, tal cual estaba planteada, digamos, así como también las distintas organizaciones, sindicatos médicos, Federación Médica, todo el área médica, digamos, está de acuerdo con la tasa cero. Claro, puede haber alguien que no esté de acuerdo. Bueno, paciencia, acá lo que hay que priorizar y el interés que hay que priorizar es la seguridad de las personas que circulan en la vía pública. Y con la tasa cero se asegura, por lo menos, que esa norma
esté vigente y que permita bajar las tasas de alcohol y siniestros de tránsito. Recién hablábamos, Gerardo, de la situación escalonada del Uruguay, que empezó con 0,8, bajó a 0,5, 0,3 y desde el año 2015 tiene la tolerancia cero. Hay distintos países también en el mundo que tienen tolerancia cero. ¿Hay alguno que haya hecho marcha atrás, digamos? No, que después de la tolerancia cero claro, haya subido, por ejemplo. No. Es más, no hay ninguna documentación que establezca un trabajo serio que permita decir que, bueno, volvamos al valor anterior, que eso va a dar buenos resultados. O sea, eso no existe. Lo que sí existe es el trabajo que tú quieras, de donde quieras, que vincula el alcohol a la siniestralidad vial independientemente de la cantidad de alcohol ingerida. Por lo tanto, toda la evidencia señala de que, bueno, es necesario bajar las tasas de alcohol. Lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice, digamos, los organismos expertos en la materia, lo dice el Comité Europeo para Alcohol y Drogas, que es quien ha asesorado a los países europeos, lo dice la NHTSA, que es el organismo rector en Estados Unidos del transporte. Hay un trabajo muy interesante. Yo pido que la gente entre a la página web y lo diga. Yo vengo acá con todos los documentos. La otra vuelta también estuvimos contigo y siempre ando con todos los documentos, porque no me gusta hablar, digamos, a mí me parece, no, acá está el problema, digamos, y acá están las soluciones. Es decir, la NHTSA hizo un trabajo muy interesante donde demuestra que con 0,1 y 0,2 los cambios de carril son los más frecuentes. El incremento de la velocidad es otro componente a punto de partida de que quien está en ese nivel de espirometría o de alcoholimetría, digamos, genera, digamos, mayor cantidad de infracciones, ¿no? ¿Qué reacción tenés cuando escuchás, que seguramente lo debes haber escuchado más de una vez, aquella persona que dice, no, bueno, yo tomo una copita y quedo como más alerta, sí, ¿no?, de todo lo que pasa, hasta manejo mejor, por ejemplo? Sí, yo la verdad que esas cosas a veces que son muy jocosas dan por tierra con lo que pasa en la realidad. Y me gustaría, y eso lo he dicho muchísimas veces, que me acompañen al CTI a ver quiénes son, digamos, los lesionados en el tránsito y qué pasa con sus familias. Entonces, bueno, en eso ahí se termina la pavada de que con una copa manejo mejor. Ese es el país que no queremos volver. Es decir, volver a ese país donde, bueno, se defienden otros intereses diferentes a la salud y a la vida, digamos, bueno, es algo que por lo menos nosotros no lo vamos a aceptar nunca, ¿no? Ahora, ¿cuánto pesa la industria en todo esto que estamos discutiendo? Nosotros, a ver, cuando se empieza a trabajar en este tema que es multifactorial y por lo tanto multiinstitucional también, con la agencia, con la Unidad Nacional de Seguridad Vial, abarcando todos los aspectos, uno choca con distintos intereses, ¿no? Bueno, en el tema alcohol-conducción chocamos con el interés de la industria y comercialización del alcohol. Como pasa en Europa, como pasa en Estados Unidos, como pasa en aquellos países que no han podido disminuir más aún la tasa permitida de alcohol. Por eso hay países que tienen 0,5 hasta 0,8 y se sigue conduciendo, porque por el peso de la industria hace que los gobiernos no desarrollen acciones para la tasa cero. Si vos haces una campaña prometiendo que no vas a bajar la tasa porque se consume mucho más alcohol, bueno, después es muy difícil decir, no, mira, era mentira, viste, vamos a bajar la tasa cero. Eso es lo que pasa, no lo digo yo, lo dice el análisis del Comité Europeo para Alcohol y Drogas, que hace la recomendación de que los países tienen que bajar, los países europeos y en general, las tasas permitidas de alcohol para bajar la cantidad de fallecidos en el tránsito. Por lo tanto, hay unanimidad, digamos, de criterios con relación al tema alcohol-conducción. Si se toma alcohol, no se conduce. Tampoco, a ver, cosas que parece mentira que todavía se digan y lo dicen, aparte, que ese es otro problema también que hay también en nuestro país. La dice con gente muy importante, es decir, yo considero que los intendentes son, digamos, muy importantes en el país y que un intendente diga alguna expresión, digamos, tiene su peso, obviamente, y convence en gran medida a quienes lo han votado de que en realidad está diciendo lo adecuado. Y el problema es que acá, digamos, se utiliza muy rápidamente afirmaciones como las que hemos escuchado u otras, digamos, que implican la diferencia entre que, bueno, se dispare la cantidad de fallecidos y lesionados en el tránsito. Yo llamo un poco
a la recapacitación con este tema, a pensarlo nuevamente, a pensarlo con cabeza de proteger a la gente. Vivimos en un país donde hay 25.000 lesionados al año, 25.000 lesionados al año, 430 y pico muertos al año. Eso es intolerable para Uruguay, que es de los países quizás el más complejo por el hecho de que no hay un crecimiento demográfico y los jóvenes se nos mueren en cosas evitadas. Ya me estoy calentando. Está cayendo los gatos. Sí, claro. Pero entonces, bueno, yo llamo un poco a la reflexión a Te quienes... interrumpo porque ahí también manejas un dato importante, porque muchos de los lesionados y los fallecidos son personas muy jóvenes también, ¿no? Exacto. O sea, tenemos un problema enorme ahí. Exacto. Y después, si querés, podemos ir a lo económico de lo que significa para un país como el Uruguay. Claro, pero mirá, tener recursos ahí, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener una comunicación permanente, que es lo que no está pasando, digamos, en los medios con la población. Ustedes son los vectores de la información que tiene que recibir la población. Cuando uno analiza las espirometrías positivas en siniestros de tránsito con lesionados, y eso están los informes que hemos sacado todos estos años y los actuales también, ve y demuestra que la mayor cantidad de personas que están con alcoholemias elevadas son mayores de 30 años. Entonces, esto no es un problema de los jóvenes solo, es un problema de todos, pero el principal problema lo tenemos también con aquellos que son mayores de 30, porque los que tenemos más de 30 años parece que fuera muy fácil decir, no, esto es un problema de los jóvenes que van, toman alcohol, cosas. No, las mejores respuestas están en ese rango de edad y por eso se reflejan en los datos, ¿no? ¿Cómo estás viendo las políticas de seguridad vial que está impulsando la UNACEF? Bueno, yo, con todo respeto y basado aparte también en las cosas que uno ha vivido y que vive y que se estudia a través de los organismos expertos en la materia, digo que no tenemos una política de seguridad vial. ¿Por qué no hay una política de seguridad vial desarrollada? En primer lugar, por los resultados, ¿no? Nosotros perdimos la tendencia en descenso en la cantidad de fallecidos y actualmente estamos con los mismos datos que el 2019. Eso es una alerta, eso tiene que generar, digamos, una alerta de que, bueno, hay que cambiar algo. Esta forma de encarar este problema, donde la responsabilidad se transfiere a la población, es totalmente errónea. A ver, ¿en qué quiero decir? Y obviamente uno lo dice en un aspecto constructivo, uno no dice estas cosas para destruir, no, vamos arriba, hay que juntarse y darse cuenta que, bueno, las estrategias que se están llevando adelante no son las adecuadas. A mí, la verdad que hay un ejemplo que uno lo dice, pero que, bueno, es así. Uno no puede transferir la responsabilidad a la niña que murió en el ómnibus que volcó. ¿Se entiende o no se entiende? La ley está, la pusimos nosotros, cinturones de seguridad para todos los pasajeros. Pero ¿qué pasó? Bueno, no se continúa en una línea, digamos, como para decir, bueno, hagamos la mejor forma para que el pasajero se ponga el cinturón, así como cuando vas en el avión, digamos, te dicen ponete el cinturón, bueno, en los ómnibus también, y eso se ha hecho en países, digamos, en el Cono Sur. Entonces, bueno, transferir la responsabilidad de lo que sucede en las vías públicas a la población es, digamos, una política que no ha dado resultado y que no va a dar resultados. Por eso, ¿por qué estamos estancados? Y bueno, de alguna forma porque nos faltan elementos claves. Y para resolver estos elementos claves tenemos que recurrir también a la expertise, no solo nacional, sino también internacional. Hace poco estuvo, digamos, en una conferencia Pere Navarro, que es el director de la DGT de España. Es decir, España estaba en una situación bastante más difícil o peor en el concierto de los países de Europa, digamos, y logró mejorar en 4 años todo lo que tenía que ver con la seguridad vial, lesiones y muertes en las vías públicas, estableciendo una política clara. Y el mensaje que siempre nos han dado es que uno, si quiere tener buenos resultados, tiene que planificar, tiene que ponerse metas. Es decir, uno tiene que establecer cuáles van a ser, en base a los datos que se tienen y que son muy buenos a través de la UNACEF y la base de datos, digamos, bueno, cuáles van a ser las prioridades. ¿Las prioridades para qué? Para bajar la mortalidad en las vías públicas. Yo no tengo hoy prioridad antes que el interés social de bajar la cantidad de lesionados y fallecidos. Entonces, los recursos, que no son infinitos, deben orientarse a eso. Entonces, ¿cómo uno puede saber cuál es la prioridad que tengo que establecer? Bueno, hay que ver cuáles son los factores que matan a los uruguayos en las vías públicas, ¿no? Y los factores son 8, no son más que 8.
Bien, y que están identificados en todos los informes que se han hecho. Los motociclistas sin casco, el no uso del casco, el no respetar la velocidad, las luces encendidas, no utilizar cinturón y sistema de retención infantil, alcohol y drogas al volante, distracciones, ¿no? Elemento del celular, mejores respuestas tras los siniestros. Y por lo tanto, con esos factores que estamos mencionando, establecer, bueno, cuáles van a ser las acciones para cambiar las conductas en las vías públicas. ¿Y hoy sentís que no hay prioridades definidas, por ejemplo, desde la UNACEB? No, yo no las veo, por lo menos. Basta entrar en la página web y ver cuáles son las prioridades. No hay un plan. Si no hay un plan, digamos, bueno, es lo que nos decían a nivel internacional, es decir, los mejores resultados los obtienen los países que tienen una planificación, es decir, un plan. Es decir, si nosotros podemos establecer un plan, y en el país que vivimos 19 planes de seguridad vial, bueno, vamos a establecer un trabajo conjunto a nivel nacional que va a permitir obtener esos resultados. Pero si no se planifica, digamos, ya sabemos que los resultados van a ser pobres o no muy buenos. Hoy hablábamos de las intendencias y las distintas realidades. Una cosa es Montevideo y otra cosa es el interior, incluso algunos departamentos puntualmente, con actitudes y decisiones de algunos intendentes en su momento. Por ejemplo, el tema del casco, ¿no? Que eso había generado, me acuerdo de Cerro Largo, con Botana, pero también pasaba en otros departamentos del interior, que no se controlaba, la gente podía andar en moto sin el casco. Y sumo otro aspecto que es importante y es el del permiso de conducir, las exigencias, ¿no? Exacto, no es lo mismo Montevideo, no es lo mismo en el resto del país. Falta voluntad, es un tema político, hay miedo a perder votos que en el interior dicen, bueno, si yo capaz que controlo o aplico tal medida, después lo termino pagando en una elección. ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido para poder unificar criterios? Sí, bueno, hay múltiples factores que determinan también un poco la historia de lo que ha sido el tránsito y las respuestas que se dan al tránsito o la siniestralidad vial históricamente han siempre estado muy fraccionadas en 19 formas de entender este problema, más lo que son 19 áreas específicas, como son los directores de tránsito y los inspectores de tránsito, más la policía caminera, más los controles que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cada cual con su librito. No hay un librito unificado con relación a cómo encarar este problema. Sabemos que este problema está y que, bueno, que tiene sus raíces, como tú decías, múltiples, pero bueno, tenemos que avanzar en ese sentido para poder bajar la cantidad de fallecidos y lesionados en forma sostenida. Entonces, bueno, eso implica abrir un poco la cabeza y no es fácil tampoco, digamos, convencer o abrir la cabeza de muchos colegas y compañeros que trabajan en todo el país para entender que esto es un problema social. Esto no es un problema del inspector de tránsito, esto no es un problema de la policía caminera, no es un problema del gobierno departamental, es un problema social y nacional. Por lo tanto, tiene que partirse de la base de que estamos ante este problema, que es evitable, porque lo peor de todo es que nos puede pasar, es pensar que los 23.000 uruguayos que tuvieron lesiones, 25.000 uruguayos el año pasado, fue obra de la mala suerte. O los 440 fallecidos fue obra de la mala suerte. No, fue obra también de las políticas que no se desarrollan adecuadamente. Yo sé que esto le va a molestar a mucha gente, pero al que le quepa el cuestión, que se lo ponga, porque es así. Y bueno, esa es la visión moderna. Actualmente está en curso la segunda década mundial para bajar la siniestralidad vial. Y bueno, y eso tiene que ver con la visión que tenemos de este problema. No se puede admitir que haya esa cantidad de lesionados y cantidad de muertos, porque eso depende de las políticas de vías públicas. Uno de los objetivos aquí en Montevideo es bajar la siniestralidad. ¿Cómo se logra eso? Y como se ha venido haciendo, porque esto, si bien, lo primero que quiero decir, pues esto siempre hay gente que se pone el balde y parece Montevideo versus el interior, no. A mí yo me acuerdo cuando me llamó Pablo Intamuzú para dar una mano y crear la unidad en el año 2019, yo le dije, mira, el problema es nacional, ¿tá? Y bueno, trataremos de hacer el mejor aporte en Montevideo, pero tenemos que encarar este tema a nivel nacional. Y bueno, y yo no he visto tampoco que este tema se discuta en el Congreso de Intendentes o a través de lo que son los directores de tránsito, lo mismo la policía caminera. Es decir, hay temas que nosotros desconocemos para armar, digamos, una estrategia global. Pero bueno, están todas las herramientas como para hacerlo. Y me perdí. No, te preguntaba cómo se hace, cómo se logra bajar la siniestralidad, por ejemplo. Bueno. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde está puesto el objetivo? ¿Qué hicimos en Montevideo?
lo que se venía haciendo, pero un poco mejorado. ¿Qué hicimos a partir del 2019? Juntamos a todos los que están vinculados a este tema de la movilidad, ¿tá? Cada una de esas áreas, que son más de 10, digamos, desde la parte informática al centro de monitoreo, a los inspectores de tránsito, a los directores, es decir, ahí armamos una unidad de siniestralidad y lasividad. Bueno, tenemos esta situación, nos propusimos, y acá está el plan departamental del 2019-2020, escrito en el 2019, o sea que esto se hace antes, y este plan se cumplió. ¿Por qué se cumplió? Porque todo el mundo se puso las pilas, se puso a trabajar, porque nadie quería, ¿viste?, no llegar a cumplir esto, y esto se cumplió. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Haciendo justamente un plan donde tenga acciones que abarquen los factores de riesgo que acabo de mencionar, los 8 factores de riesgo, y eso tiene mucho que ver, aparte, con un elemento que hoy está en la discusión. Uno tiene que pensar que este es un problema multicausal. Si se va de lo multicausal, no va a obtener los resultados esperados. O sea, no tiene que centrar todo el esfuerzo en un factor, sino en todos los factores y en todo el territorio. Entonces, eso es quizás la llave para poder avanzar, para poder incluso cambiar conductas en la vía pública. El alcohol es el mejor ejemplo que tenemos en el Uruguay para demostrar que los cambios culturales se hacen y no demoran, como mal se dice, décadas en tenerlo. No, con una política adecuada, donde vos tenés una comunicación adecuada con la población y a su vez controles específicos, y a esto me refiero con que no puede sustituirse el personal humano por la tecnología. La tecnología está al servicio de los inspectores y de los actores como la policía caminera, bien, pero hay que tener en cuenta que precisamos a mayor cantidad, digamos, de agentes de tránsito. A veces se confunde incluso alguna cuestión pensando que la educación es lo central. La educación es un tema que hay que abordar, pero para los efectos de las prioridades, para que este año no se mueran de vuelta 430 o 440 uruguayos, tenemos que mejorar los controles. Las carencias son de controles, incluso acá en el departamento. Hoy Montevideo tiene una tasa de mortalidad de 6 por 100.000, ¿no? Uruguay tiene una tasa de mortalidad de 12 fallecidos por 100.000. O sea, Montevideo va a la cabeza en menos cantidad de fallecidos en las vías públicas, pero eso no nos conforma para nada. En esto lo peor que nos puede tocar o hacer es visiones triunfalistas. Uno va a decir, bueno, tengo una visión triunfalista el día que no se lesione nadie en las vías públicas. Esa es la visión. Gerardo, hacemos una pequeña pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Dale. Dale, ya sigue la OVE aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor Gerardo Barrios. Hablábamos recién, Gerardo, de un montón de aspectos y elementos importantes, desde la educación, el cambio cultural, la formación, ¿no?, de los conductores, el permiso para conducir, y también se ha hablado mucho en este último tiempo, a partir de algunas experiencias internacionales, de la famosa libreta por puntos. ¿Qué visión tenés sobre ese elemento? El permiso por puntos es un elemento central en las políticas de seguridad vial de todo el mundo, ¿no? Es decir, estamos hablando de que los países que tienen los mejores resultados pusieron este requisito también del permiso por puntos como un elemento complementario para obtener buenos resultados. Pero también Pere Navarro, el director de la DGT de España, nos advertía que, bien, el permiso por puntos hay que ponerlo en marcha, pero una vez que esté todo uniformizado. Es decir, lo peor que nos puede pasar es poner un permiso por puntos donde, digamos, todavía no hemos solucionado la formación única, exámenes teóricos y prácticos únicos, niveles de exigencia únicos. Es decir, tenemos muchos avances en el país porque, a ver, uno no quiere tampoco decir que está todo mal. No, no está todo mal. Al contrario, nosotros tenemos una enorme ventaja, que es incluso haber sido el país con los mejores resultados en la primera década de acción y seguridad vial. Y entonces, todo ese recurso humano tan valioso que tenemos que ponerlo en marcha hacia una estrategia diferente, digamos, o complementaria mucho más de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, el permiso por puntos es un elemento importante, pero el permiso por puntos no va a permitir bajar la mortalidad en el año 2023. Ni el 24 ni el 25. Seguramente nos va a pasar como pasó en países de ingresos altos, que
tardó 6, 7 años en tener ese impacto. Entonces, tenemos que establecer un plan de acción para bajar la mortalidad. Hace no mucho tiempo, esta situación que vivimos a mí me llevó a decir, bueno, que era necesario establecer lo que se llama una emergencia vial. Y esa emergencia vial se debe a que, bueno, no es tolerable la cantidad, digamos, de lesionados y fallecidos que tenemos en el Uruguay, o lesionados graves, 3.000 graves por año. ¿Y hoy estamos en esa situación? En esa situación, de emergencia? Exacto, es el informe que se presentó ahora en la UNACEF del año 2022 y que es similar a los datos que teníamos en el 2019. Por eso esa meseta que tenemos hay que terminarla y tratar de que este año sea un año mejor. Pero para que sea mejor tenemos que planificar y establecer las acciones necesarias para bajar, digamos, la mortalidad en el tránsito, que incluyen, como decíamos, multicausalidad, multiinstitucionalidad. Y hay que tener en cuenta cuáles son las recomendaciones. A vos si viene la Organización Mundial de la Salud y te dice esto es un problema de salud, bueno, es cierto, es así porque está investigado desde hace años. Entonces, bueno, si es un problema de la salud, también, bueno, esta institución, salud, tiene que estar también vanguardizando junto con otras lo que son las respuestas. Y por lo tanto, también tenemos que avanzar y mucho en lo que tiene que ver con las respuestas sanitarias en los siniestros de tránsito y también con los aspectos preventivos que se están haciendo y que hay que mejorarlos mucho más. Gerardo, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado de él. Seguimos en otro momento, ¿te parece? Dale, muy bien. Muchas gracias a ti. Se viene Mirá Montevideo en vivo. Nosotros regresamos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien. Chao.